Vamos a hacer una sesión de 1 hora de duración, de 12 a 1, sobre la información no financiera en los informes integrados, ¿no? Yo tengo el placer de presentar esta sesión, introducirla y presentar a los ponentes, dos ponentes que son de todos conocidos por su profesionalidad y por su colaboración con la firma. Cuando nos planteamos este tema de la información no financiera, yo recordaba en la época de estudiante que cuando estaba estudiando en economía, pues nos decían, ¿cuál es el objetivo de la empresa? ¿No? Yo recuerdo que era maximizar el beneficio, ¿no? El objetivo de la empresa era maximizar su beneficio, ¿no? Y cuando teníamos que maximizar el beneficio, teníamos que analizar una empresa, o una empresa, siempre analizábamos todos los aspectos numéricos, ¿no? De sus cuentas, de su balance, sus ratios, sus ventas, y este era, bueno, el valor de una empresa, ¿no? Han pasado más de 30 años de cuando yo estudiaba y todo esto ha cambiado. Y ha cambiado mucho, ¿eh? Ha cambiado mucho. Porque hoy en día, valorar y conocer una empresa, analizar cualquier empresa, hay que analizar también sus aspectos cualitativos de la organización, ¿no? Aspectos cómo impacta esta empresa en el medio ambiente, qué impacto tiene en los derechos humanos, en desarrollo sostenible, cómo trata el tema de la corrupción y toda una serie de aspectos de valor que son aspectos de valor cualitativo que hacen generar valor a esta compañía. No solo se mide su beneficio que puede obtener, no su cifra de ventas, sino todos aquellos aspectos o su impacto en la sociedad. Todo esto hay que ponerle un poco de orden y han ido saliendo informes, modelos de informes, es un informe de sostenibilidad, el informe anual, la responsabilidad social corporativa, y se está evolucionando hacia que las empresas tengan que facilitar, o el mercado les va a exigir que faciliten toda una serie de información no numérica como tienen la obligación hasta ahora. Recordemos que desde el año 1990 las sociedades mercantiles en España tienen que facilitar sus cuentas anuales. Y sus cuentas anuales es únicamente información financiera. Hay un apartado del informe de gestión que yo diría que las pequeñas y medianas empresas no se toman muy en serio, en el cual se habla de algún aspecto, pero que yo diría poco relevancia. Como existe esta demanda de la sociedad de esta información no financiera, se ha sido una regulación en el año 2018, la ley de información no financiera, que obliga a empresas de determinado volumen, a grandes empresas, grandes corporaciones, a facilitar toda una serie de información relacionada con la sostenibilidad, con el impacto de la empresa en la sociedad. Esto que hacen las grandes, la tendencia es que nos vaya a ir para las pequeñas y tenemos que ir familiarizando para que las pymes faciliten esta información cualitativa, esta información de calidad al respecto. Porque esto nos va a dar reputación, porque esto nos dará mayor acceso al mercado y este tipo de información que hemos de elaborar, estos conceptos que a todos nos suenan, pero son son novedosos, es importante que hagamos una reflexión sobre los mismos. Y para eso contamos con dos ponentes, yo pienso, excepcionales, Salvador Marín, que lo tenemos, y el señor Uriol Amat. No sé. Salvador Marín y Uriol Amat han colaborado ya en otros congresos con nosotros. Yo recuerdo en Murcia que estuvo Salvador, Uriol estuvo cuando hicimos el congreso en Barcelona. Presentarlos y presentar su currículum, pues podríamos estar mucho rato y yo creo que como ya es de sobras conocido su gran nivel de profesionalidad, pues vamos a ser muy breves, ¿no? Uriol Amat es catedrático en Economía y decano de la UPF de Barcelona, ha sido vicedecano del Colegio de Economistas o vicedecano del Colegio de Economistas de Cataluña, ha sido miembro del Consejo de la CNMV, es decir, ha estado en relación con la realidad empresarial que pasa en las sociedades y tiene múltiples libros y es presidente de múltiples registros y entidades. Y Salvador también es doctor en Ciencias Económicas, también trabaja en la universidad, ha sido decano del Colegio de Economistas de Murcia, ha sido consejero de la región de Murcia, ha sido presidente de Ecofides, entidad dedicada a financiación, con lo cual, y actualmente es presidente de la European Federation of Accountants de Auditores de Europa, ¿no? Es decir, una entidad que regula a las pequeñas y medianas firmas profesionales y me parece que estamos hablando, me comentó que habían 370.000 miembros. Salvador, me comentaste esa cifra que me quedé un poco asustado. Es decir, tenemos dos ponentes que tienen un nivel académico y una reputación académica perfectamente contrastada, que tienen una experiencia en el mundo empresarial, que no es solo académico, ¿no? Y sobre todo,
y sobre todo yo creo que es más importante que son grandes comunicadores, con lo cual son capaces de temas tan tediosos como la contabilidad a veces hacerla hasta divertida y amena, ¿no? Esta combinación académica, profesional y comunicativa hace que podamos disfrutar, pienso que vamos a poder disfrutar de esta sesión. Sin más, y para no extenderme más, doy palabra a Salvador, que nos hablará sobre el tema de la información no financiera. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Tony. Muy buenos días a todos los asistentes. Saludar, por supuesto, a mi buen amigo don Oriol Amat en esta ponencia. Y lo primero es que quería dar las gracias a los organizadores, a la oficina de Barcelona, que ha sido la sede del encuentro Benefis. Dar las gracias a todos los que han participado, en este caso a Valentín Pic. Y bueno, dar las gracias también a Benefis entero, a su presidente, a Mo Madrid, por habernos permitido intentar transmitir algo de no financiera en este congreso. Los puntos clave, los key points en relación a la información no financiera y los informes integrados. Lo primero, aunque en este foro es un foro muy especializado, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es la información no financiera, ¿no? Porque sobre esto pues ha habido muchas declaraciones, muchos informes, muchos análisis, y yo creo que es la primera pregunta que debemos realizarnos. Haces un informe de responsabilidad social corporativa, quizá uno de los más conocidos, pues eso es información no financiera. Si haces un informe de gobierno corporativo, pues eso es un informe de información no financiera. Si haces un informe de sostenibilidad medioambiental, estás hablando de información no financiera. Todo lo que tiene que ver con pues es información no financiera porque es interna de la organización, de la empresa, y son diferentes informes que diferentes empresas han ido realizando o realizan a lo largo del tiempo, ¿no? Incluso los profesionales. Que hagas todos esos informes, que es información no financiera, no quiere decir que tengas un estado de información no financiera. Puede ser que hagas algún informe de estos, tienes información no financiera, pero quizá no cumple los requisitos de lo que se denomina un estado de información no financiera. O quizás sí, ahora lo veremos. Pero la información no financiera sería toda aquella, la definición es muy fácil, toda aquella información interna de la compañía que no es financiera. O sea, la financiera, las cuentas anuales, todo el mundo las tenemos claras, pues toda aquella información que nos reportan sobre diferentes aspectos que ahora veremos es la que se denomina información no financiera, que se está intentando, pues, en cierta forma normalizar. Incluso, ahí arriba a la izquierda, ven ustedes que pone el Green New Deal for Europe. Ahora mismo hay el Acuerdo Verde Europea ha subido a la categoría de muy importante, la información no financiera a nivel europeo, como ahora les comentaré. Todos sabemos que la información financiera, las cuentas anuales, es la información tradicional, la que todos utilizamos, que está sometida a auditoría que luego se verifica de forma externa. ¿Y qué es la información no financiera? Bueno, pues toda aquella información de cualquier entidad, de cualquier organización, en la cual se informa sobre aspectos medioambientales, sobre aspectos sociales, sobre aspectos de los trabajadores, relaciones con el personal, sobre los derechos humanos, temas de anticorrupción, de soborno, de compliance. Esos sean los grandes bloques de la información no financiera. No quiere decir que una empresa tenga que cubrirlos todos. Tendrá que decidir aquellos que tienen más materialidad, que son más importantes dentro de su modelo de negocio, y bueno, tendrá que transmitirlo al exterior, porque ya saben ustedes que la transparencia es un valor a cuidar y a mimar dentro de una organización. El debate que existe, siempre ha existido, y sobre la información no financiera es si debería estar separada o no de la información financiera. Otro debate es si debería ser voluntaria o obligatoria. Es verdad que no es como las cuentas anuales, no hay un formato único, ¿no? Hay un de formatos, que es lo que ahora vamos a comentar. Y bueno, lo que sí es cierto, y más en un ámbito cada vez más internacional,
es que es muy aceptada, esta información no financiera es cada vez más aceptada y demandada a nivel internacional y cada vez es más requerida por los diferentes stakeholders de las empresas, incluso de las pequeñas y medianas empresas. Evidentemente, también existe ya cierto debate entre si debe haber verificación independiente o no, si debe ser voluntaria y quién es o quién debería ser el que lo verifica. Bueno, en España hemos optado que lo puede verificar un auditor o un experto contable y que esa verificación también es requerida por los stakeholders. O sea, que la empresa prepara la información no financiera y alguien se la verifica. En mi opinión, la información no financiera está siguiendo el mismo camino que siguió la información financiera. O sea, al principio, cuando se empezaron con cómo elaborar las cuentas anuales, cómo trasladar las normas e intenciones de información financiera, pues había problemas de comparabilidad, hubo todo un proceso de normalización contable internacional, hubo unos global players que empezaron a tirar del carro y luego se ocurrió lo que se llama el trickle down, fue cayendo, fue goteando hacia las pequeñas y medianas empresas. Intervino Europa, los diferentes países fueron había diferentes organismos y hay diferentes organismos internacionales en relación a la información financiera, el IASB, el FAS, el IOSCO, la UE. Bueno, pues lo mismo ocurre con la información no financiera, está ocurriendo exactamente el mismo proceso. Hay problemas de comparabilidad porque no hay un solo modelo para elaborar esa información no financiera y es lo que se está intentando homogeneizar en cierta forma o armonizar. Hay una serie de global players que ya han empezado hace tiempo a elaborar esa información no financiera. Europa ya ha sacado su directiva, ya la sacó y ahora está en modificación de la segunda. Y bueno, hay una serie de organismos internacionales, el Global Reporting Initiative, la ONU, el Pacto Mundial, los Objetivos de Desarrollo, que en todo este proceso. Por tanto, esta información no financiera ha venido para quedarse. O sea, está aquí ya y ha venido para quedarse. El estado de información no financiera, voy a intentar abreviar, como bien decía Tony, desde 2018, la ley 11 de 2018 es obligatoria en España para un cierto número de compañías. Eso simplemente ha sido transponer la directiva del Parlamento Europeo que habla sobre el estado de información no financiera. Y bueno, lo que buscaba básicamente el objeto de esta ley es que para mí lo más importante es que se aumente la confianza de los inversores, de los consumidores, de la sociedad en general, en esa empresa, en esa entidad. Se pueda medir, se pueda supervisar, se pueda gestionar el rendimiento de una empresa, no solamente los datos financieros, sino también los no financieros, y se prevean, se mitiguen, no se puedan eliminar del todo, o se atenúen los riesgos no financieros identificados. Nada más que estos tres bloques ya de la tesis doctoral, cada uno. Pero es importante que los tengamos en cuenta para qué sirve la información no financiera. Actualmente son las empresas de más de 500 trabajadores y que cumplan todos los requisitos siguientes adicionales, total de activo superior a 20 millones, de esos 32, total de buen negocio 40 millones, número de trabajadores 250, aparte de las entidades de interés público. Esto en el 2000 a 250 trabajadores el límite, o sea que ya empezó en 2018 con empresas más grandes y ya vamos a empresas de otro tamaño, menor, y lo que está apuntando es que cada vez llegaremos a más número de empresas de menor tamaño. O sea, estamos apostando por la obligatoriedad en cierta forma. ¿Qué debe incluir el estado de información no financiera? Pues, hombre, descripción del modelo de negocio, o sea, a qué te dedicas, cuál es tu estructura, en qué mercados trabajas, operas, tu estrategia, tus objetivos, tus principales factores. O sea, tienes que mostrarte a la sociedad, a los inversores, a los stakeholders, a los financiadores. Tienes que dar información de tu modelo de negocio. Una vez que has hecho eso, tienes que elaborar o dar información de una serie de cuestiones medioambientales, o sea, cómo te estás adaptando en relación al respeto al medio ambiente, qué criterios estás llevando a cabo, cómo lo está intentando mitigar, si es el caso que te afecte más que a otro tipo de empresa, cómo llevas tus cuestiones sociales y relativas al personal, cómo son los respetos a los derechos humanos, lucha contra la corrupción, cómo son tus relaciones con la sociedad. Grandes parámetros, ¿no?, de información no financiera.
que luego tendrá que venir un auditor, un experto contable a verificar. Bueno, pues tienes que hablar de los riesgos, de las políticas, y una serie de indicadores claves para evaluar todo esto y una serie de resultados. Este es de la información no financiera, rellenar todos esos huequitos que hay ahí. Eso viene de la propia directiva, o sea, lo que hemos sido transponer la directiva, el contenido de la directiva, primera directiva de España. Me detendré un momento aquí. La ley, el estado de información financiera, aunque es obligatorio ahora mismo para esas empresas más grandes, nosotros recomendamos que también las empresas medianas lo hagan. ¿Por qué? Fíjense, hicimos una encuesta en la que ahora presido, la Federación de Expertos Contables y Auditores para Pequeñas y Medianas Empresas, una encuesta en toda Europa, y estaban todos de acuerdo conmigo, con nosotros, o algo que salía, era que las empresas que han apostado por llevar a cabo toda esta información financiera les permite acceder mejor a la línea de financiación, obtener nuevos socios para sus negocios, atraer nuevos consumidores y clientes, nuevos contratos, atraer y retener talento. Oye, pues parece ser que es una buena idea elaborar información no financiera, ¿no? Porque te facilita o te abre las a nivel internacional, te abre las puertas sobre todos estos bloques que tienen ustedes ahí, pero también a nivel nacional. Es decir, no es lo mismo que tú des una tarjeta de presentación en tu primer acceso a financiación, no solo las cuentas anuales, sino también información financiera, que no lo hagas. No es lo sentarte con alguien a negociar un nuevo contrato, tener esa información encima de la mesa, que no tenerla. No es lo mismo atraer nuevos consumidores y clientes si tú te muestras transparente en todos esos bloques que no hacerlo. Cada vez los consumidores piensan más. Y si al final las personas quieren trabajar en aquellas empresas que están apostando por estos bloquecitos que yo le he dicho anteriormente. Hay una serie de indicadores que no voy a parar, que aparecen en la normativa de la Unión Europea, pero son ejemplos que te dicen, bueno, a ver, por ejemplo, un banco, pues a lo mejor material que informe sobre el consumo de agua en sus oficinas y sucursales no es una proporción significativa, pero a lo mejor sí que es significativo que el banco pueda valorar sociales y medioambientales de los proyectos que financia, cuál es el valor de esos efectos sociales, cuál es su papel de apoyo a la economía real de una ciudad, de una región, de un país. Ese dato a mí me gustaría saberlo, mucha gente le gustaría saber, oiga, el dinero que nosotros estamos poniendo, invirtiendo, cómo está llevando a la colectividad, qué resultados está teniendo, no solo desde el punto de vista financiero, sino también desde ese punto de vista. Esto es un ejemplo de indicador clave, hay muchos más, pueden ver ustedes en la normativa y que no me voy a detener, pero al final cada compañía tiene que ir decidiendo en función de esos grandes bloques qué información financiera traslada. Como le decía antes, hay muchas normas que se pueden seguir, porque no te dicen, oiga, haga usted esto así, no. Rellene usted estos bloques, bueno, ¿y qué estándar ha sido? ¿Qué norma ha sido? Normalmente las compañías suelen seguir muchas el estándar de Initiative, que es uno de los más afectados y la verdad que está bastante bien, te ayuda muchísimo, hay muchísimos ejemplos, te dice según el sector, según el tamaño de la empresa, según su influencia local o global, pues cómo tienes impacto desde el punto de vista medioambiental, social y económico. Bueno, es una de las guías a seguir, que incluso la propia ley nuestra de 2018 la cita. También puedes seguir la del Pacto Mundial, de la ONU, incluso puedes seguir para el Fondo Integrado al Alrededor, el marco de reporte del International Integrated Reporting Council, o incluso los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todos son muy parecidos, ¿no? Bueno, es cuestión de analizarlos, estudiarlos y modelo de aplicación en tu empresa. ¿Qué ocurre? Les decía anteriormente, me paro aquí un segundo, es tan importante que ya se está modificando la directiva anterior, que la hemos implementado en 2018, ya se ha empezado a modificar. De tal forma que, por ejemplo, en la EFA, la organización que presido, ya tenemos personas asignadas en el EFRAG. El EFRAG es la entidad que asesora a la Comisión Europea en diferentes... han pedido al EFRAG que les asesore sobre cómo se debería modificar la directiva para establecer una serie de estándares de aplicación a todas las empresas en el ámbito de la gestión financiera
al nuevo Acuerdo Verde que quiere implementar la Unión Europea. Yo cuando lo vi escrito esto, dentro de los 20 proyectos o 25 proyectos que iba a hacer la Unión Europea para los próximos 7 años, y vi que aparecía la modificación de la directiva no financiera e incluía establecer una serie de estándares. Hay que decidir, tendrán que decir si establecen un estándar o no. Se sigue apostando por el GRI y los otros. Pues dije, esto ha venido para quedarse. O sea, el que esté aquí tendrá una ventaja competitiva, tendrá 2 escalones más que otro tipo de empresas, y yo creo que la sociedad en general se lo va a reconocer. Bueno, en ellos está. Eso es la información no financiera. Dedico 5 minutos que me quedan para hablar del informe integrado. El estado de información no financiera estaba claro, vuelvo atrás. Es elaborar tu estado de información no financiera, que información sobre responsabilidad social, sobre el gobierno corporativo, sobre temas medioambientales, sobre temas de compliance. Ese es tu estado de información no financiera, que tiene unos requisitos, unos bloques a rellenar según la ley del 2018. ¿Pero qué es el informe integrado? Es un estado de información no financiera, es más, es integrar, como su nombre indica, lo que es la información financiera, las cuentas anuales, con la información no financiera. Es otro segundo. Gente me pregunta, oiga, ¿yo puedo hacer un informe integrado? Bueno, si tiene usted algo que integrar, sí. O sea, primero tendrá usted que hacer la información no financiera, que usted la hace, sus cuentas anuales, y luego tendrá que tener usted su información no financiera. Y entonces usted puede integrarlo en un solo documento. Un solo documento que es muy importante, el Integrated Reporting, el informe integrado, porque ya es un paso adicional. Ya explicas cómo la compañía crea valor. Yo creo que hablará de esto mejor que yo. Los elementos estratégicos para la clave para la toma de decisiones. Dar respuesta a necesidades informativas de los distintos grupos de interés. A nivel social, a nivel económico, a nivel ambiental. Ya mezcla los dos, ¿no? Información financiera y no financiera. Habla también del modelo de negocio, de la misión, de los valores, de las estrategias, de los riesgos y de las oportunidades. Un buen estado, un buen informe. Hay un marco de referencia para elaborarlo, que es el International Framework del Yo les recomiendo que lo miren. Ahí hay inversores, hay compañías, hay reguladores, hay cantidad de empresas que forman parte de este estado. La EFA, trabajamos muchísimo con ellos, y al final lo que estamos haciendo es explicar los recursos de esa empresa, cómo usa esos recursos y dónde los aplica para crear valor. ¿Por qué esto es así? Porque es así. Yo me pararía un segundo aquí. Hay una serie de beneficios con el informe, o sea, respondes a los nuevos riesgos, hace que se comprendan las diferentes dimensiones del valor, te ayuda a obtener financiación. Hay un premio en los mercados de capitales. Hay un estudio, por ejemplo, el estudio de Daniel de Business School, que determinaba que aquellas empresas que tenían informes integrados, el coste de capital, el coste de la acción era más bajo. Ese mismo estudio decía, otro estudio de Stanford University, decía que las empresas de informe integrado pues tenían más liquidez y mejor valoración. Otro estudio de la Universidad de Singapur, estudios muy, muy serios, establecía que tenía mayor rendimiento del precio de las acciones. O, por ejemplo, la Harvard, un estudio también de muchísima seriedad, establecía que aquellas empresas que elaboran esta información no financiera, que tienen Integrated Reporting, incluso pequeñas empresas, tenían inversores o financiación a más largo plazo y más. Bueno, pues son incentivos claros, adicionales a los normales, para tener esta información no financiera. Fíjense ustedes que no todo es más que financiación. Fíjense ustedes que en el año 75 el 20% de los balances de una empresa intangibles, el resto eran tangibles. En el 2015 casi el 70% del valor de una empresa son intangibles, no tanto son los bienes tangibles. O sea, la vida ha cambiado, ha evolucionado. Alguien se piensa que la economía, hay algunos que se piensan que la economía cambia cada día, pero no. La economía va cambiando poco a poco, pero con una historia de años superior al titular de la televisión o al del periódico del día. Del 75 al 2015 ven usted la proporción de intangible, y eso tiene que informarse a través de la información no financiera. Es decir, tenemos que centrarnos más en creación de valor, más en estrategia y governance,
más en plan estratégico, en business as usual, que en el pasado, que en problemas estratégicos. Tenemos que hablar de gobernanza, de planes estratégicos, del negocio habitual. Esto es el Integrated Reporting. Integrar todo el modelo, ¿no? Financiero, industria, capital intelectual, recursos humanos, social, natural, en todo tu modelo de negocio, tus riesgos y oportunidades, tu estrategia, y dar salida al exterior una serie de información financiera, industrial, de capital intelectual, de recursos humanos, que ayude a que alguien entienda cómo esa empresa, por pequeña que sea, está creando valor. Un segundo, me quedan 2 minutos, sí, 3 minutos. Fíjense aquí que el Integrated Reporting se empezó a ver en 2010. Pues resulta que ya la fase de impulso estamos ahora en 2018 y se espera que haya una adopción global en el año 2020, entre los años 2021 y 2025. Es por lo que les decía que para que haya un Integrated Reporting, un reporte integrado, tiene que haber un estado de información no financiera, si no, no hay nada que integrar. Tiene que haber información no financiera. Por tanto, ya les decía que esto ha venido para quedarse. En 2025 que te estoy poniendo ahí. Fíjense ustedes si tenemos que ir preparando nuestras organizaciones, nuestras sociedades, nuestras actividades, nuestras entidades públicas a elaborar esa información no financiera. Bueno, es una herramienta a través de la cual tramamos a transmitir cómo se crea valor y qué beneficios te aporta. Pues liderazgo y visión estratégica del negocio, orientación al futuro, conexión de la información. Es una información concisa, completa y enfocada y te generas confianza. En la vida hay que generar confianza. Y los contables, los auditores, nos dedicamos a eso, los advisors, a que las empresas puedan transmitir el gran trabajo que están haciendo hacia afuera. Las entidades, las organizaciones, cualquier tipo de organización. Por ejemplo, en mi labor en el Consejo de Economistas elaboramos una guía que les recomiendo que la visiten, de elaboración del estado de información no financiera, que está con ustedes podrán ver cómo se elabora un estado, tienen todos los pasos ahí establecidos, y si se meten en la web de la EFA, verán un estudio que se llama Integrating Thinking and Reporting for SMEs, el informe integrado para pequeñas y medianas empresas, donde todo un trabajo donde explicamos los beneficios de la información no financiera e incluso de integrar la información no financiera con la financiera para esas pequeñas y medianas empresas. Voy a dar más tiempo al profesor York y nada más. Esto es lo que quería, los principales key points que quería transmitirles o puntos clave que quería transmitirles hoy. Muchas gracias y bueno, me gustaría a vuestra disposición para cualquier pregunta o sugerencia que quieran hacer. Pues muchas gracias, Salvador, sobre esta exposición de la información no financiera que abarca muchos ámbitos de las sociedades. Luego ya comentaremos en un pequeño debate por sus propias características. Vamos a dar la palabra al profesor Julio Ramat, que nos va a hablar sobre el impacto económico y el valor social de una organización. Muchísimas gracias. Julio, adelante, por favor. Tomo el relevo con Salvador Marín, también pues gran amigo, y para mí es un honor ir mesa con Salvador Marín, con Antonio Puig, y también quería agradecer a Benefix pues la confianza una vez más. Estoy encantado de poder estar con Benefix esta mañana y por supuesto quiero agradecer a su presidente, buen amigo también, Ramón Madrid, y a Valentín Pic, todos compañeros de fatigas y de miles de proyectos. Por tanto, es un honor para mí estar esta mañana en estas jornadas. Bien, lo que haré será continuar con lo que ha expuesto Salvador, con un tema que, un poco para motivar sobre la importancia del tema, que es la misma, que está en la misma línea que decía Salvador. Lo que quería apuntar es que esto creo que es una auténtica oportunidad de actividad, de negocio para las firmas de auditoría, consultoría, una auténtica oportunidad de negocio, de actividad a desarrollar, teniendo en cuenta que con la Revolución 4.0 pues hay toda una serie de tareas que cada vez están más automatizadas. Y yo recuerdo cuando trabajaba en auditoría hace décadas, pues uno de los temas que nos llevaba más tiempo era hacer las conciliaciones bancarias.
con los compañeros auditores con los que he hablado recientemente me comentan que en muchos casos esa tarea de las conciliaciones bancarias pues ya está automatizada. Hay un software que hace lo que antes eran horas y horas, pues que ahora se hace en cuestión de segundos. Bien, por tanto, en plena revolución 4.0, lo que es la actividad de los contables, auditores, economistas, de hecho es una de las profesiones en las que hay más riesgo de que desaparezcan puestos de trabajo. En cambio, creo que lo que nos ha explicado Salvador con la información no financiera y los puntos a los que ahora me referiré, creo que es una oportunidad muy buena no solo para que las compañías enriquezcan la información que ofrecen, sino también para que las firmas de auditoría, consultoría, pues enriquezcan su catálogo de servicios que pueden prestar a las compañías. Por tanto, creo que esto es un tema que tiene este interés. Para empezar, quería referirme a un tema que lo ha apuntado también Salvador, que es un artículo de Milton Friedman de 1970, muy conocido en el New York Times, donde Milton Friedman defendía que la responsabilidad social de una empresa es ganar dinero. Aún hoy en día hay quien cree que es así, la única responsabilidad social, pero ya hace años que muchas personas y muchos países pues reconocen que la responsabilidad social de una empresa va mucho más allá. Donde entra el Estado o los informes de información no financiera o el informe integrado que apuntaba también Salvador al final. Los temas de los que hablaré tienen que ver en cómo generar información sobre esa responsabilidad que tiene la empresa, sus accionistas, sino también con todas las partes interesadas, lo que se llama los stakeholders. Estamos hablando de la responsabilidad de una empresa en relación con sus empleados, con sus clientes, con la sociedad, con las administraciones públicas, cómo generar información que sea útil para esas partes interesadas. En concreto, me voy a referir a dos tipos de informaciones. De tipo económico y, por otro lado, un valor social. Me referiré a dos tipos de informes que, de hecho, son complementarios y que, como os decía, creo que estos son oportunidades de actividad de negocio para las firmas de consultoría y auditoría. Empezaré por el impacto económico y luego seguiré con el valor social. Como digo, son dos tipos de informaciones complementarias. De hecho, Salvador Marín, cuando ha comentado algunas de las partes del estado de información no financiera, pues en algunas de las partes a las que él se ha referido, sería donde podríamos introducir este tipo de información. Hablaré en primer lugar del impacto económico. El impacto económico haré una breve introducción y pondré algunos ejemplos. Cuando digo impacto económico me refiero a cuál es el impacto que tiene una compañía o un grupo de empresas en un territorio durante un periodo. De la misma forma que ahora estamos preparando las cuentas, o ya se han preparado, de hecho ya se han preparado las cuentas de 2019 y ya están depositadas, pues bien, cuando se prepara el estado de información no financiera, una información relevante es cuál es el impacto económico que tiene esa empresa en un territorio, una ciudad, puede ser un área metropolitana, puede ser una región, puede ser el conjunto de la nación, impacto económico que tiene esa empresa durante ese periodo. Para eso, lo que se trata es de estimar lo que sería el valor añadido bruto, por tanto, las ventas menos lo que compra a otros sectores, impacto en el Producto Interior Bruto, ¿sí? Y también ver el impacto en el empleo. Para esto, el método que propondría y que ya se está utilizando, os pondré algunos ejemplos que ya se han utilizado en nuestro país, de compañías o de grupos empresariales que han informado de este impacto económico. En concreto, os hablaré de las tablas input-output, seguro que muchos y muchas las recordaréis de la facultad, pues con las tablas input-output se puede medir el impacto económico total de la compañía en un territorio. Con las input-output podemos calcular lo que es el impacto directo, impacto indirecto, impacto inducido. El impacto directo es el impacto que tiene una empresa en su propio sector de actividad. Hablando de una empresa textil, pues ¿cuál es el impacto de esa empresa en su propio sector? Directo es
el impacto que produce la empresa en otros sectores. La empresa textil a la que me estoy refiriendo, esa empresa pues hará inversiones y a lo mejor comprará automóviles o elementos de transporte. Eso genera un impacto en el sector de medios de transporte. La empresa a lo mejor trabajará con un banco o con entidades de crédito, significa que tiene un impacto en relación con el sector de las entidades financieras. Por tanto, eso sería el impacto indirecto, que es el impacto que produce una empresa en otros sectores económicos. Y finalmente hay el impacto inducido. El impacto inducido es el impacto generado consumo que hacen los trabajadores de la empresa. Una empresa tiene su plantilla, esa plantilla recibe unas nóminas, con esas nóminas, esas personas, esas familias, hacen gasto, consumen, invierten. Se trata de ver el impacto que tiene eso en diferentes sectores económicos. La suma de los tres sería el valor económico de la empresa. ¿Qué tipo de información se necesita para hacer este tipo de cálculo? Pues, en primer lugar, información de tipo público, en concreto las tablas input-output. Las tablas input-output las publica el Instituto Nacional de Estadística y las tablas input-output nos permiten ver en el sector textil, cuando el sector textil hace unas compras de €1, ¿cuánto tiene eso en otros sectores? Por tanto, necesitamos las tablas input-output y luego necesitamos la encuesta de presupuestos familiares, también del Instituto Nacional de Estadística, que nos dice una familia de cada 100 euros que ingresa, cómo lo gasta en diferentes sectores. Luego necesitaremos información del PIB, afiliados en Seguridad Social. Eso es información pública. Es información de las empresas, de la propia empresa. Habla de una empresa textil. Los datos que necesitamos es qué inversiones ha hecho en 2019, por ejemplo, esa empresa textil, qué ha comprado, qué ha gastado, qué retribuciones ha pagado a sus empleados, qué cotizaciones ha hecho, qué impuestos ha pagado, qué número de empleados tiene. Y tenemos la residencia de los empleados. Lógicamente, esto no hace falta persona a persona, se hace por información agregada, porque aquí hay temas de protección de datos. Entonces, necesitamos, por tanto, una información pública y una información de las empresas. ¿Y qué hacemos con esto? Pues, como decía, calculamos los tres impactos. El impacto directo del sector, el impacto indirecto en otros sectores y, finalmente, el impacto inducido a través del gasto de los empleados. Para ver de qué estamos hablando, y con esto acabaría esta primera parte, os pongo un ejemplo de un estudio hecho sobre el impacto económico de la industria portuaria de Andalucía. Eso, pongo ya los datos finales, en la bibliografía pongo la referencia completa por si alguien quiere ver el estudio completo, pero la conclusión del estudio es que la industria portuaria de Andalucía, el año que se hizo el estudio, que es con datos de 2016, el impacto total tuvo, la industria portuaria está en la parte izquierda, de 1.473 millones de euros. Esos 1.473 millones de euros eran un impacto directo en el propio sector portuario de 831 millones, un impacto indirecto en otros sectores de la economía, 401, y un impacto inducido de 241 millones, que era el impacto que producía las compras y consumos de los empleados de la industria portuaria. Por tanto, 1.473. Estos 1.473 millones representan sobre el PIB de Andalucía un 1,1%. ¿Qué podemos hacer con el empleo? En el empleo teníamos la industria portuaria de forma directa genera 9.900 empleados, pero las compras e inversiones que hace en otros sectores generan en esos otros sectores 8.000 empleados más directos. El consumo de los trabajadores de la industria portuaria en productos generados por otros sectores de actividad generan 5.400 puestos de trabajo más. Por tanto, la industria portuaria de empleo genera 23.000, en ese periodo, 23.600 personas. ¿Y esta información para qué sirve? Pues decía al principio, la responsabilidad social de la empresa no es solamente el beneficio, es mucho más. Y tiene una responsabilidad hacia la sociedad, hacia las administraciones públicas, hacia los clientes, etcétera, ¿no? Entonces, con estos datos que os estoy poniendo de la industria portuaria de Andalucía, aquí podemos contestar a la pregunta,
¿qué pasaría si desapareciese la industria portuaria de Andalucía? Si es esa industria, este informe, pues la región perdería 1.473 millones de PIB y perdería 23.000 puestos de trabajo. Esto, para poner un ejemplo muy reciente, sabéis que en la zona de Barcelona, pues recientemente se ha comunicado la decisión de que la empresa Nissan marchará. Ha marchado Nissan, pues en los primeros días, una vez ha tomado la decisión, pues se dijo, pues van a desaparecer tantos miles de empleos en Nissan. Salió Acciona y digo, bueno, pues que si Nissan cierra, nosotros también tenemos, como somos subcontratistas, pues también tendremos que ajustar una serie de puestos de trabajo. Es lo que decíamos del empleo indirecto. Bien, voy a pasar al segundo punto y así me ajustaré al tiempo. El segundo punto es el valor social. Este es un tema totalmente diferente. El primero era impacto económico, sobre todo usando tablas input-output y encuestas de consumo familiar. El social es diferente. El valor social es ver cuál es el impacto social que tiene una empresa y qué vale todo eso. Fijaros que los dos valores de los que estoy hablando, primero he hablado de impacto económico y ahora de valor social. Y ahora de valor social, una parte del dinero, de hecho, se duplica en relación al informe anterior. O sea, tengamos en cuenta que son como dos informes unitarios, pero que alguna parte de sus datos puede estar duplicada. Quería hacer esta pequeña advertencia. Bien, valor social. Social integrado. En nuestro país, hasta hoy lo han hecho muy pocas empresas. Hay más casos de utilización del valor económico al que me he referido antes. Por ejemplo, una empresa que lo ha publicado recientemente es Mercadona, por poner otro caso de empresa que ha publicado el valor económico. En cambio, lo del valor social que voy a hablar ahora, hay pocas experiencias. Sí que diría que, por ejemplo, en la universidad, la Pompeu Fabra que estoy, pues ahí hace 3 años publicamos con nuestro propio informe de valor social con el método que ahora comentaré. Esta es una metodología, ya lo diré también, que está propuesta por un profesor de Deusto, del País Vasco, que es el profesor Retolaza. Es una metodología que ya se está aplicando, como os decía, pues en varios casos, entre ellos el de la universidad que os decía. Bien, lo que se trata es de obtener información sobre la responsabilidad social de una compañía. La información es muy útil para ver si la empresa cumple su misión y también es muy útil para dialogar con los grupos de interés. Aquí vamos a hablar, por un lado, de grupos de interés. Los grupos de interés son los stakeholders. Los stakeholders serían todas aquellas partes interesadas que, en el ejemplo que voy a poner, que es el de la Universidad Pompeu Fabra en concreto, pues serían las partes interesadas, pues los estudiantes, las familias, los trabajadores, el entorno social, los comercios cercanos al campus. Antes os he hablado de la industria portuaria de Andalucía, ahora os hablo de una universidad, pues sus stakeholders son los que estoy comentando. Entonces lo que intentaremos ver es cómo podemos calcular el beneficio que produce, el social que produce, en este caso una universidad, que produce para las distintas partes interesadas. La metodología es la que decía de Retolaza, que la referencia completa está en la bibliografía que tenéis al final. Y que esta presentación la tiene los organizadores, la tiene Benefix y por tanto está a vuestra disposición por si alguien la quiere consultar con más detalle. Voy a poner un ejemplo de lo que significa el valor social. Por ejemplo, una universidad tiene, pues las universidades tenemos unas unidades donde las personas que ayudan a los estudiantes para darles orientación profesional. El estudiante para hacer eso, para recibir una orientación profesional, pues no paga un determinado importe, todo va incluido dentro de lo que es la matrícula, ¿no? Además, estoy hablando de una universidad pública y, por tanto, pues una buena parte del coste que tiene pues, los estudios, pues se paga con presupuestos públicos. Sabéis que lo que pagan los estudiantes varía un poco por comunidades autónomas, que hay muchas diferencias, pero normalmente el coste, el precio de la matrícula viene a ser, por las comunidades autónomas, pues entre un 10 y un 20, 30% del coste real que tiene la educación. Bien, pues lo que se trata es de pensar qué es lo que hace una organización para la sociedad, identificar que de valor que se prestan. Uno de ellos, el ejemplo que estoy poniendo ahora, es la orientación profesional. En este caso, se identificó que se hacían 1.127 orientaciones profesionales en un año. Lo que se trata es ver qué vale eso.
a través de encuestas y con personas expertas y con los propios usuarios, se intenta ver qué vale eso. Y en concreto, valoramos la hora de este tipo de asesoramiento a 20 euros. Para hacer esto, lo que se hace es encuestar a personas expertas y también a los usuarios para ver qué puede valer ese servicio. Pues bien, el valor monetario de ese servicio, 22.000 euros. Cada el estudio que os pongo la referencia abajo. Bien, entonces, lo que se hace en este valor social es tener en cuenta tres conceptos. Uno es el valor social económico, impacto generado por la actividad económica. Este impacto sería muy parecido al primer componente que hemos visto antes, de input-output, que he puesto antes. Luego hay un segundo tipo de impacto, que es el retorno a las administraciones públicas. Una organización, una empresa, todos paga cotizaciones. Eso también es un componente a tener en cuenta. Y luego viene el valor social específico. El valor social específico es el ejemplo que os ponía, para un asesoramiento a los estudiantes. Bien, con estos tres valores, lo que hacemos es obtener total, que para calcular ese valor social lo que hacemos es dialogar con expertos, con stakeholders, entrevistas, y al final calculamos la monetización. En el ejemplo que os he puesto es, pues por cada hora de asesoramiento, pues 20 euros. Así es lo que hicimos en la universidad. El valor social es la suma de todo. El valor social de la Pompeu Fabra, cuando hicimos el cálculo, pues había una parte que era el retorno económico, que es todo lo que paga de impuestos la universidad con los IRPFs, en fin, todos los impuestos, de euros. El valor económico sería el valor de la actividad de la universidad, que tiene que ver con las compras realizadas, con las inversiones. Y luego viene el valor social. El valor social es todo lo que hace la universidad, en este ejemplo, todo lo que hace la universidad para los distintos stakeholders que se monetiza. Os he puesto el ejemplo de si se presta un asesoramiento a los estudiantes para acción laboral, pues ese asesoramiento lo que se ha hecho es ver cuántas horas se ha prestado de asesoramiento y se ha multiplicado por 20 euros hora. Sumado da 170 millones. ¿Y para qué sirve esta información? Pues esta información sirve para que la universidad o una organización rinda cuentas ante la sociedad. La universidad recibe unas aportaciones públicas para llevar a cabo su actividad. Y como contrapartida, lo que hacemos para la sociedad es lo que os estoy poniendo en esta pantalla. Bien, tenéis una bibliografía al final donde hay los estudios que he citado, el de la Autoridad Portuaria, el de la Pompeu Fabra, y entonces solo deciros que, acabo por donde he empezado y así me ajusto al tiempo, pues deciros que esto creo que es una gran oportunidad de actividad para las compañías de consultoría y auditoría. Estos datos permiten, como nos decía muy bien Salvador Marín, enriquecer el informe que tenemos de información no financiera, nos lo permite enriquecer con datos de tipo social y de impacto, y que va mucho más allá de lo que son las cuentas anuales. Y entonces, decir que creo que es una gran oportunidad, creo que es un tema que va a tener mucho recorrido en los próximos años y, como ha dicho Salvador, también ahora pues encantado de, en fin, de los comentarios, preguntas o opiniones que hagáis sobre el tema. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Oriol, por tu exposición. Son conceptos los que venimos en el mundo que estamos en la contabilidad y en la auditoría, que cogemos cosas tangibles, ¿no? Todos esos intangibles siempre nos cuestan, ¿no? Siempre no nos cuestan valorar. Os habéis ajustado muy bien al tiempo, nos quedan 5 minutos porque la sesión estaba prevista hasta la 1, faltan 5 minutos. Y a mí yo quería hacer un par de reflexiones que me han pasado y un poco es, en este tema de la información no financiera, ¿cómo juegan las entidades no lucrativas? Y cómo sabemos que hay pequeñas y medianas empresas, hay pequeñas y medianas fundaciones o entidades, pero también hay grandes entidades no lucrativas, grandes fundaciones que mueven y tienen un impacto. ¿Cómo juegan en este ámbito? Van por delante porque ellos, como tienen esta conciencia no únicamente del beneficio, sino de la prestación y consiguen sus objetivos, van por delante en este ámbito, no van a meterse en ese mismo saco de todas las entidades. Es una reflexión que os transmito, la pregunta que os transmito, esta percepción. Pues, a ver, Oriol, que seguro que tendrá algo que decir. Yo en este tema, no.
no van por delante, pero la información no financiera, bueno, pues es algo como que es en cierta forma reciente, ¿no? He hablado de informe integrado 2010, bueno, pues incluso antes la directiva anterior la directiva primera fue en 2004-2005, aunque parezcan muchos años, no son tantos. Tú lo has apuntado muy bien. Yo cuando hice mi exposición intenté transmitir que la información no financiera es para organizaciones, entidades públicas, por supuesto las fundaciones o las entidades no lucrativas tienen mucho que aportar, ¿no? Tienen mucho que comunicar. Hay algunas que sí lo hacen, que sí han apostado muchísimo por la parte de responsabilidad social corporativa, pero aún les quedaría los otros cajones que hemos indicado, ¿no? De temas medioambientales, sociales, de derechos humanos, governance, compliance, y estoy seguro que se van a subir a este carro pronto. Es verdad que la ley nuestra no habla de fundación, de la ley de 2018, o sea, se adapta solamente a las empresas de capital, ¿no? Pero en los próximos años, si tú quieres estar en un mercado, tienes que los stakeholders te financien, tienes que mostrar, además, lo bien que lo hace tu fundación, tu entidad a lo largo y ancho de todos los servicios que realiza, tienes que apostar por la información no financiera. Y una parte importante de la que ha indicado también el profesor Río. Sí, por mi parte, totalmente de acuerdo con lo que dice Salvador. Aquí añadiría que para las entidades no lucrativas el tema de la responsabilidad social aún las interpela más. Cuando Salvador estaba hablando me acordaba de una compañía cotizada, una de las grandes compañías cotizadas de nuestro país, que en la recepción tienen un rótulo luminoso en el que está la cotización en tiempo real de esa compañía. Yo recuerdo hace unos años, hablando con el consejero delegado, le pregunté, oye, ¿y cómo es que tenéis el rótulo aquí? Y él me dijo, mira, es que lo que me interesa es que cuando los empleados entran en la compañía a primera hora de la mañana vean la cotización y cuando se van por la tarde vean la cotización y piensen que si ha subido es que lo han hecho todo bien. En una compañía con ánimo de lucro, que si tiene beneficios, sube la cotización, buena parte de su misión la ha conseguido. Buena parte. Hemos dicho que además hay muchas otras partes interesadas, ¿no? Buena parte la ha conseguido. Pero claro, el resto de partes interesadas, sobre todo las entidades no lucrativas, tienen muchas cosas de las que han de hablar. Por tanto, yo creo que este tema es una gran oportunidad para las entidades no lucrativas y, como decía Salvador, seguramente la mayoría de ellas van un poco retrasadas en este tema. Pues muchísimas gracias. Estamos acabando, quedan 2 minutos. Yo creo que sería hora de despedirnos. Yo, después de escucharos, lo que a lo mejor una reflexión que se me viene, como reflexión únicamente, es plantear el hecho de que cuando las cuentas anuales, la información contable llegó al registro y se publicó, ¿no? y las empresas tuvieron que publicar esa información, hablamos de las pequeñas y medianas empresas, hombre, eso costó, porque a la gente no le gustaba hablar de sí mismo, ¿no? Imagino que ahora hablar del modelo de negocio, hablar de una serie de interioridades, ¿no? Ya se han asumido los números, pero hablar de las tripas de dentro de la empresa, ¿no? Pues también supongo que haremos de hacer un ejercicio para convencer al empresario que eso es lo mejor para él, ¿no? Que esa transparencia es lo mejor para él para poder hacer. Creo que ahí pues, será una batalla que se ganará, pero que se habrá que esforzar. Muchísimas gracias por la exposición que nos habéis dado y esperamos poder seguir contando con vosotros en próximas sesiones y encuentros que hagamos. Es un placer teneros en nuestra casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.